Uno a veces escucha de que la Fiscalía no hace nada, el OAL no hace nada, el TAL no hace nada en torno a la vulneración de los derechos de los niños y las niñas. Y lo cierto es que el cambio de paradigma no solamente significa un cambio de quién tiene que hacer las cosas, sino un cambio de cómo hay que hacer las cosas o las acciones para proteger a los niños y las niñas de las vulneraciones de derechos. En la unidad 1 teníamos un paradigma de la situación irregular, donde era sencillo, si se quiere, porque había un juez que se entendía como el buen padre de familia, como se leyó ahí, que era como el que definía y disponía de la libertad de los niños y los lugares donde debían estar o no, si tenían que estar o no con su familia, sin límite de tiempo. Digamos que toda la responsabilidad de la decisión respecto de la vida de los niños y las niñas era asignada a este juez, en tanto y en cuanto eran niños y niñas pobres, donde intervenía el Estado. Si eran chicos de familias adineradas, la decisión quedaba en manos de los padres, ¿no? Con este criterio del niño objeto y propiedad, y no te metas porque es mi hijo, aun cuando yo quiera golpearlo si es la manera que tengo de enseñarle. En la unidad 2 vimos que eso se cambia, y esa modificación tiene que ver con el pleno ejercicio de los derechos. Ahora, ¿cómo aplicamos eso? Porque la convención es una convención integral y que abarca a muchos países. Entonces el desafío de cada país es ver cómo esos derechos y ese sistema que establece la convención se ejecuta de manera local. Para eso nosotros tenemos una ley, que es la ley 26.061, que habla en su segunda parte específicamente de un sistema integral de protección de derechos. Y esto tampoco nos alcanza porque es una ley nacional que engloba un país que tiene diferentes realidades locales. Entonces, en Mendoza tenemos una particularidad que es cómo aplicamos a nivel local esta ley integral de protección de derechos. Consiste en un sistema local de protección de derechos. Y así es como nace el OAL, no para sustituir la figura del juez, sino para pensar en ocupar un rol diferente. La ley habla de 3 niveles, que son niveles de protección que tienen que ver con las políticas públicas, las medidas de protección y las medidas excepcionales. Entonces vemos cómo se invierte el sistema y ya el Estado no va a estar como en el módulo 1, como veíamos este Estado que solo intervenía cuando había un niño pobre y que entendía que esa familia era una familia contaminada hasta por sus ideas políticas y ese niño había que sacarlo de esa familia contaminada, sino que es un Estado que tiene que, primero, garantizar el ejercicio de los derechos a toda la infancia, a todos los ciudadanos y ciudadanas menores de 18 años. Y para eso tiene que aplicar políticas públicas, dirigidas a todos. Podemos pensar que una política pública masiva tiene que ver con el control de los medios de comunicación. ¿Qué se da, qué no se da? ¿Cómo se muestra la infancia? ¿Qué se permite que se muestre la infancia? Por eso la ley de medios de comunicación audiovisuales establecía que no podían aparecer figuras de niños y niñas después de las 10 de la noche en la televisión. Este es un control que tiene que ver con qué lugar le damos a los niños, quién puede acceder a los medios de comunicación a partir de las 10 de la noche y qué utilización va a hacer de esas imágenes. Esto es una política pública claramente. Cuando la política pública no alcanza, porque en algunas situaciones, bueno, las familias no pueden o la comunidad no puede, o son situaciones de mayor particularidad, como puede tener que ver la de los niños que tienen algún grado de discapacidad en algo, como puede ser en el aprendizaje, vamos con medidas de protección concretas. Entonces el Estado debe ser como un bastón más o colaborar de una manera más específica solo allí donde la política pública no alcanzó. Y estas medidas de protección tienen que ser especiales y por eso es importante que los sistemas sean locales, para reconocer los recursos y los efectores locales que pueden aplicar una medida de protección. Si tenemos un chico que tiene un problema de diabetes y vive con una abuela que tiene dificultades para suministrarle la medicación, una medida de protección puede ser que el efector de salud local vaya a la casa cotidianamente, en el horario que corresponda, a darle la medicación. Ahí vemos cómo claramente no alcanzaría con el OAL o con un organismo encargado de toda la protección de la infancia, porque si entendemos que los niños y las niñas son ciudadanos, todos los organismos del Estado deben responder a la protección de los derechos de los niños y las niñas. Seguridad, hacienda, deporte, educación, salud. Entonces ahí vemos que cuando se habla de un presupuesto, también se está hablando de niños y de niñas.
No es solo un ministerio el que se encarga de los niños pobres, sino un Estado responsable del ejercicio de los derechos de estos niños y las niñas, con políticas públicas, con medidas de protección cuando no alcance la política pública y con medidas excepcionales cuando sea la familia la que está vulnerando en forma directa el derecho de ese niño y esa niña. Cuando los adultos primeros responsables, como establece la ley, que la primera responsable es la familia del cuidado de los niños, no puede, no le sale, es perversa en el ejercicio del derecho, es diferente. No es lo mismo no poder que no querer. Cuando el adulto no puede, por razones materiales, por dificultades económicas, pues el niño no tiene que ser sancionado, tiene que ser el Estado el que acompañe a esos adultos en la garantía de los derechos. Por eso la asignación universal por hijo, por ejemplo, o otro tipo de subsidios especiales para que la familia pueda acompañar a ese niño. Imaginemos que una medida de protección podría ser colocar un transporte para que ese chico pueda ir a la escuela o pagarle alguna medicación especial o cualquier medida que tenga que ver, que la pueda tomar desde el Ministerio de Transporte en adelante para garantizarle a ese chico la educación si tiene que ver con esa dificultad o esa necesidad que tiene que ser resuelta de alguna manera a través de la protección y no de la sanción como era antes la privación de libertad de este chico o la separación de su grupo de familia. Cuando esto sea extremo y sea la familia la que vulnera en forma directa, como con el maltrato, el abuso sexual, la que de verdad algún miembro, el miembro responsable de ese niño es el que está ejerciendo la vulneración del derecho, allí solamente vamos a tomar esta medida excepcional de protección. Allí va a intervenir la autoridad de aplicación. En Mendoza, en el marco de nuestro sistema local de protección de derechos, sería la DINAF, a través de sus órganos administrativos locales, que son los BOAL, el que tome esta medida de separación del niño de la vida familiar. Esa es la medida excepcional, y por eso se llama excepcional, porque no puede ser la única medida que tenga el Estado para tomar en relación a la protección de los derechos de los niños en su centro de vida, sino la medida que tenga el Estado que tomar cuando la propia familia sea la que vulnera el derecho. Lo que vamos a ver en esta unidad es cómo se estructura este sistema, quiénes son los responsables de tomar cada una de las acciones y de las medidas de protección, y qué diferencias hay entre una política pública, una medida de protección y una medida excepcional de protección de derechos.